Hola a todos, hoy vamos a ver cómo hacer una técnica llamada Sidechain Reverb. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Antes de empezar, ¿qué es esto de Sidechain Reverb? Cuando hablamos de Sidechain Reverb, estamos hablando de aplicar un compresor que soporte la técnica de Sidechain a un efecto de reverberación. La señal que se manda al compresor para hacer sidechain puede ser tanto el audio de la pista original o el audio de cualquier otra pista. Pasemos a unos ejemplos prácticos para entender todo esto mejor. Tengo por acá un proyecto de prueba solamente con una pista con un sintetizador, con el llamado OBXD, que se puede conseguir gratis y funciona muy bien. Si toco algo con este sintetizador va a sonar así. Bien, y ahora voy a agregar una pista nueva en este proyecto. Así agrego un efecto de reverberación. Voy a agregar uno que ya usamos en otros videos. Voy a usar el llamado Old School Verb, que también se puede descargar gratis y funciona muy bien. Voy a usar un preset con una reverb bien amplia, así es más claro el ejemplo. También voy a mutear el sonido original acá, aumentar un poco la reverb y aumentar el tiempo de reverberación. Y ahora conecto la pista del sintetizador con la pista de la reverb. Oye, despacio, cerebrito. Si toco algo ahora, vamos a escuchar al sintetizador con un montón de reverb. Y ahora tenemos que agregar un compresor que soporte sidechain. Voy a usar un compresor llamado TDR Molotov, que es gratuito y funciona muy bien. Acá primero tenemos que activar el modo de sidechain y luego tenemos que hacer un envío desde la pista del sintetizador hacia el compresor. Esto me crea un envío desde la pista del sintetizador hacia el compresor para hacer sidechain. Ahora voy a activar el solo de la pista de la reverb y voy a ajustar los parámetros del compresor. Listo, ahora escuchemos cómo suena todo junto. Entonces, cuando estoy tocando una nota, la reverb se comprime un montón y no se escucha tanto. Luego cuando suelto la nota, el compresor suelta el audio y entonces la reverb toma mucha más presencia. De esta forma podemos evitar ensuciar el sonido seco del instrumento. Muy astuto, ¿eh? Si ajusto el valor del release en el compresor a un valor más pequeño, puedo hacer que la reverb aparezca más pronto. En cambio, si lo ajusto a un valor más grande, va a tardar más en aparecer. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. A la orden, capitán. Además podés sumarte al canal de difusión de Telegram, en donde aviso cuando subo un video nuevo. Y si ya estás suscrito y querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden acceder a un material exclusivo solo para suscriptores, por ejemplo los proyectos de prueba de este video. Tal vez estén preguntando ahora, ¿esto también se puede hacer con una voz? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Esto se puede hacer con cualquier instrumento, incluida la voz. Tengo acá una pista con una voz que saqué de otro proyecto de prueba, así usamos de ejemplo. Escuchemos primero cómo suena esto así. Pista de voz que tan limpia quedará al final. Bien, y ahora voy a agregar una pista con una reverb. Voy a usar un efecto de reverb distinto al que usamos en el ejemplo anterior. Voy a usar el llamado Convolution XT, que también se puede conseguir gratis y funciona muy bien. Elijo un preset y conecto las pistas. Escuchemos esto como suena. Pista de
Ahí tenemos a la voz con bastante reverb. Ahora voy a agregar un compresor. Voy a usar el mismo que usamos en el ejemplo anterior, el TDR Molotov. Activo el modo de sidechain y conecto la pista de la voz hacia el compresor. Y le voy a dar play y voy a ajustar el compresor a gusto. Pista de voz, que tan limpia quedará al final. Pista de voz, que tan limpia quedará al final. Listo, y ahora escuchemos el antes y el después. Primero, solo la voz. Pista de voz, que tan limpia quedará al final. Ahora voz y reverb. Pista de voz, que tan limpia quedará al final. Y también con el compresor. Pista de voz, que tan limpia quedará al final. Además de usar la pista original para el sidechain, también podríamos utilizar cualquier otra pista. Veamos un ejemplo de esto. Tengo acá otro proyecto de prueba con dos pistas con el sintetizador del primer ejemplo y también la reverb y el compresor del primer ejemplo. Si toco algo con este sintetizador, vamos a escuchar al sintetizador con un montón de reverb. En la pista de este sintetizador de acá arriba tengo un sonido de bajo y un ítem con unas notas graves. Escuchemos cómo suena. Esto lo vamos a usar para el sidechain del compresor. Conecto esta pista con el compresor. Y ahora cuando toque este sintetizador con la pista del sintetizador de bajo sonando, escuchen lo que pasa. Escuchemos también solo la pista de la reverb, así se entiende mejor. Como escucharon, la reverb adquiere un carácter rítmico de esta forma, lo que la hace súper interesante. Bueno, ¿qué les pareció esta técnica? Por si les ayuda, les voy a compartir por acá al costado un video en donde vimos la compresión sidechain. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.